Bueno, pues vamos a continuar con la jornada, con la segunda parte. Como explicábamos antes, que consiste en una maravillosa e interesantísima conversación que no ha ocurrido todavía, pero sabemos que lo va a hacer, entre estas personas que ya presentaba antes, pero lo voy a repetir porque creo que nos sobra. Está aquí a mi derecha Isabel Ojeda. Aprovecho para explicar una cosa que no he explicado antes, que he hecho una introducción un poco atropellada y me he dado cuenta que no he dicho varias cosas. No he explicado nada de qué es Banco de Proyectos Colaborativos. Y luego, cuando he hablado del equipo, no he mencionado a gente como Isabel Ojeda, que estaba aquí, como parte del proyecto. Entonces, bueno, Banco de Proyectos Colaborativos, como se ha hablado antes, viene de un proyecto, tiene varios antecedentes. Uno de ellos es un proyecto anterior del ICAS que propuso Isabel cuando era directora general de Cultura y que se llamaba Banco de Proyectos. Otro antecedente es el Departamento de Arte y Oficio Ciudad, un proyecto que propuso Tequeando al ICAS. Lo propuso a la Fundación Carasso, pero no pasó ahí en esa primera convocatoria de subvenciones. Pero el ICAS sí que lo acogió porque le interesaba desarrollar esa línea. Y entonces esos dos antecedentes hicieron que la siguiente convocatoria de Banco de Proyectos se convirtiera en Banco de Proyectos Colaborativos, que es de lo que hablamos en este libro. No sé si queda un poco más claro que antes o peor. Pero entonces Isabel Ojeda está desde el primer Banco de Proyectos, porque ella era directora general de Cultura y estaba proponiendo esa línea de trabajo. Entonces, bueno, tiene un papel importante como posibilitadora, como por parte de la institución, en Banco de Proyectos Colaborativos. Yo también estaba en ese momento en la institución. Nosotros éramos institución en ese momento, hasta junio del año pasado. Y bueno, Isabel ahora está en la UNIA, pero yo, cuando he terminado de trabajar en el ICAS, he seguido trabajando con Tequeando en este proyecto. O sea que también entendemos que hay unas transferencias que son interesantes de ver también. Tenemos entonces a Isabel, que ella volvió cuando dejó de ser directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, volvió a su puesto de coordinadora del área de Cultura y Participación de la Universidad Internacional de Andalucía, donde está ahora mismo. Tenemos a Pepa Octavio de Toledo, que se me acaba de olvidar exactamente cuál es tu papel dentro de la Fundación. Bueno, soy responsable del eje Arte Ciudadano dentro de la Fundación. Tenemos dos ejes, uno de alimentación sostenible y otro de arte ciudadano. Muchas gracias, disculpa el lapso. Tenemos por aquí a Sian Rodríguez, que es... veremos a ver ahora cómo lo digo. Oye, Amapola, ¿quieres? No, lo tengo aquí todo. Creo que me lo sé. Es gestor técnico de la Subdirección General de Cooperación con las Comunidades Autónomas, que pertenece a la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura. Bueno, nosotros conocemos a Sian porque él es uno de los organizadores desde su puesto de los encuentros Cultura y Ciudadanía y Cultura y Ruralidades, de los que somos grandes fans, porque nos parece que es un foro interesantísimo para conocer lo que se está haciendo, lo que la ciudadanía está haciendo en todo el territorio nacional, y del que se aprende mucho y al que os animo a que podáis asistir en algún momento. Luego tenemos aquí a Violeta Hernández, que es amiga, la conocemos hace mucho tiempo, es gestora cultural, pero también es artista y lo ha sido, y ahora casualmente es directora de Artes Escénicas, del Instituto de Artes Escénicas y Música de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura, del Instituto Andaluz de Cultura de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Pero Violeta tiene una trayectoria como gestora cultural aquí en la ciudad de Sevilla, pero no solo, increíble. Ha hecho muchas cosas relacionadas sobre todo con las artes vivas, pero también ha estado muy cerquita de unos modos de hacer creación artística muy cercanos a lo colaborativo, y bueno, todos ellos nos interesan por su experiencia en la institución y por su experiencia fuera de la institución. En este caso, Violeta es un ejemplo de cómo una persona con doble personalidad puede entender muy bien los dos lados. Y luego está Saúl Esclarín, que lo conocimos cuando vino a participar en el encuentro, bueno, yo personalmente, en el encuentro Cómo tramitar un unicornio, que ellos habían organizado primero en Zaragoza y se hizo aquí en Sevilla la segunda edición.
Era un encuentro que pretendía promover una conversación sobre cómo encontrar fórmulas administrativas y jurídicas más adecuadas y más adaptadas a las necesidades del hacer cultural, que no hemos resuelto nada. Hay un repositorio en la web de cómo tramitar un unicornio de lo que pasó en esas 2 ediciones, muy interesante. Es verdad que se recogió poco o muy poco o nada desde la institución, que era un poco el objetivo de las jornadas, era que acudiera mucha gente que trabajaba en la institución. Aquí en Sevilla acudió alguna, pero es verdad que permeó poco luego. Y luego, pues, moderando... Bueno, él fue director general de Cultura de Zaragoza entre 2015 a 2019. En aquel momento, cuando vino a cómo tramitar un unicornio, era director general de Cultura y conocía muy de cerca el proyecto de la Harinera de Zaragoza, que, bueno, a los que hemos trabajado en alguna cosa relacionada con la mediación, con los espacios autoorganizados o organizados de manera en colaboración público-privada, nos interesaba mucho ese modelo, nos ha interesado mucho porque era un modelo que era modélico y que se está desmantelando ahora mismo, ¿no? Y ahora él es el presidente de la Asociación de Profesionales de la Cultura de Aragón, a la vez que trabaja en su puesto como coordinador, ese no me lo sé, técnico de cultura de una comarca rural de Aragón. Y luego está Zoe López Mediero, que va a moderar este debate, que es también, bueno, es comisaria, es artista, es gestora y ha sido responsable de Intermediae en Madrid durante bastantes años, de 2016 a 2023, ¿puede ser? Y bueno, desde Intermediae ha sido responsable o promotora de proyectos que han sido referencia para nosotros, como Una ciudad, muchos mundos, por ejemplo, y muchos otros. Y es una persona que a todo lo que, como lo diría, aporta siempre una visión muy enriquecedora de las cosas a las que se acerca. Así que la dejo a ella y espero que disfrutéis. Tengo privilegios. Tengo cinturón aquí. Sí, me dejan. Pues nada, 1.000.000 de gracias a Banco de Proyectos Colaborativos por esta oportunidad tan lujosa y tan privilegiada, reitero, de estar aquí con vosotras. Una oportunidad para seguir pensando, pese a todo, qué sentido tiene o han tenido estas prácticas con diversas etiquetas que ojalá se hubieran convertido en moda. Yo creo que no hemos estado cerca de convertirnos en moda, pero bueno. A ver, como recapitulo, lo habéis dejado muy difícil porque en realidad, a ver, yo tenía 2 opciones para plantear esta conversación y tanto en el texto que escribí para la publicación como mi intención al venir aquí eran, le decía a Santi, a Maki ayer, que mi texto era la última oportunidad, ¿no? Como yo lo sentía como la última oportunidad de decir una vez más, con mucha paciencia y mucha pedagogía, cosas que creo que son ya bastante, que están ya bastante consolidadas. Fórmulas, recetas y vocabularios que creo que de facto se puede comprobar mirando, por ejemplo, los proyectos que la Fundación Caraso selecciona, acudiendo a Cultura y Ruralidades. O sea, creo que siento un poco la impotencia y la comparto con vosotras, esta sensación no derrotista, pero sí un poquito ya entre el cansancio y el enfado, por no saber ya cómo más decirlo, ¿no? Entonces, doy mi enhorabuena tanto a los proyectos como a la gente de Tequeando y a Licas y a Caraso por su pues eso, paciencia, honestidad e ingenuidad, algo que a lo mejor también puede servirnos como para contraponer al odio, ¿no?
aunque tengamos todos un poco, se nos quede un poco cara de tontos y estemos un poco ya como diciendo, ¿realmente dónde estamos? ¿No? Entonces, bueno, el punto de partida de las preguntas que compartí hace unos días con las participantes de la mesa, pues eran eso, preguntas constructivas con la idea de llegar o destilar un posible decálogo que nos deje recetas o nos dé pistas para los siguientes pasos. La idea también es, frente a esta idea de fin de ciclo, un poco, que no me quiero extender, pero voy a hacer un inciso, y es... perdón, frente a esta idea de fin de ciclo, voy a acabar las frases, que me gusta mucho no acabarlas y es un caos. Frente a esta idea de fin de ciclo, plantear que quizás sea el inicio de otra cosa, mirarlo desde ahí. Entonces, el inciso iba hilado con una cosa que me parece también como muy propio del proyecto de laboratorio ¿cómo era? ¿De proyectos instituyentes? De prácticas instituyentes. ¿No? Que al leer vuestra aportación, ¿no? Vuestros textos, pues en el primer párrafo pues ya está hecha ¿no? Hace falta ya, esto nos lo ahorramos, pero no lo vamos a ahorrar, vamos otra vez a ver si en estas puestas en común, ¿no? Por las que se apuesta, somos capaces de ir más adelante, pero sí que me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Joaquín, enlaza mucho con algo que pensamos desde hace tiempo, pero no acabamos de encontrar la fuerza o las soluciones, y es quiénes no están. O sea, para mi práctica es una pregunta que me parece siempre útil. ¿Quiénes no están? O sea, desvela tanto, como decía, enlazo también con lo que decía Maki, lo que está dicho y lo que no está dicho. Entonces, no están las siguientes generaciones, no está la gente joven, y no me parece casual que o estén haciendo desfiles de modas o estén trabajando en los movimientos sociales, y también les cueste un poco, me interesa mucho este lapso, ¿no? De lenguaje que nos ocurre con esa otra generación y decir, no, a ver, espera, no entiendo de qué estáis hablando. Entonces, creo que a lo mejor este decálogo sí que puede servir para hacernos cargo de que quizás estamos en un fin de ciclo y que efectivamente hace un tiempo que muchas de nosotras, por ejemplo yo, me formé leyendo Desacuerdos, para mí era lo que yo leía, y quizás sea este cambio de ciclo de de una generación que hemos pensado que la institución sí que podía ser abordada, sí que podía ser transformada, sí que podía ser un espacio de posibilidad, y que hemos asistido incluso y hemos trabajado desde una perspectiva de la institución para ser saqueada. Hemos incluso sido cómplices de esa postura saqueadora y, ¿no? Un poco utilitaria o rebelde, un poco, ¿no? De, bueno, pues que la saquen, y a ver qué hacen, ¿no? Con ese saqueo, ¿no? Ese pirateo incluso. Lo que pasa que tengo un problema y sí que veo una fractura, y creo, a ver qué pensáis vosotras, que las instituciones, o sea, no ha sido un fracaso de las instituciones todo esto que está pasando y tal. No ha sido... Lo que pasa es que el monstruo, digamos, el binomio capitalismo-democracia, todo esto se está desmoronando. Entonces, claro, lo que decís, ¿no? ¿Qué instituciones? ¿Quiénes somos las instituciones? Si aquí estamos unas personas que hemos entrado, hemos salido, hemos incluso abandonado las instituciones. Entonces, eso, ha habido palabras que me parecen súper sugerentes, que creo que si están de fondo a la hora de plantear estas preguntas, que voy a mantener, aunque sean ingenuas, aunque sean así con nuestro último aliento, vamos a ver qué haría falta, ¿no? Pero creo que eso, ¿no? Que lo que haría falta, si hubiera un respeto y si hubiera no haría falta repetirlo tantas veces, ¿no? O sea, creo que lo que hace falta
También hace falta tiempo. Las instituciones no pueden, en 4 años, en 3 años, en 2 años, no sé, la institución no puede incorporar una práctica que la pretende transformar. O sea, el tiempo de la institución como una organización colectiva más, tampoco una asamblea de un movimiento social incorpora automáticamente la disidencia o la discordia o la división, ¿no? Entonces, bueno, he disfrutado muchísimo y además me ha parecido que hay una madurez y una diversidad en todos los proyectos de esta edición de Banco de Proyectos que la verdad me han sorprendido. Me ha encantado la poética y la belleza del trabajo de Leonor, tu diario. O sea, no sabría, ¿no? Del relato de Sevilla Negra, el comentario que hacía era eso, ¿no? Que la contención, lo que no se había dicho y las ausencias, insisto. También me gusta mucho, comparto mucho con Macarena la idea de que generas espacios en los que luego la gente no está, pero está en otras partes. Eso es muy importante, es una postura que desde la institución debería ser más habitual, ¿no? No tener... que la institución no tenga que demostrar en sus resultados que efectivamente la gente sigue y viene, que no están, oiga. Pero se han ido a otras partes y no pasa nada, no tienen que estar aquí, a lo mejor este debate no les interesa, pero están en otro. Pero lo importante es que estuvieron y cómo estuvieron. Y hay un relato que permite que se incorporen cosas que creo son muy valiosas, sobre todo si se hace desde un respeto, igual que las genealogías feministas locales, esa apropiación ya en clave de manual. O sea, me parece que, o sea, estoy deseando mandar en la publicación a mucha gente que conozco que puede, o sea, me parece, no sé, me ha parecido muy, o sea, un ejercicio de mucha valentía, de mucha consistencia y quizá también del fin de ciclo. Pero no pasa nada, a lo mejor estamos en el inicio de otro ciclo y tenemos que ocupar otras posiciones en otros lados y hay otra gente que, desde luego, no está. Entonces, bueno. No sé, ese diálogo que quedará, a lo mejor es un diálogo así como de... Pero, como digo, las preguntas eran un poco así, sencillitas. Un poco de empezar como por el principio, ¿no? También querría animaros a que no sea muy pacífico, porque efectivamente la tensión es baja, porque tenemos mucho en común, somos gente que nos hemos cruzado en diferentes contextos, no tantos como podría parecer, pero cuyas prácticas ya parten de un apoyo a todo este territorio de las prácticas colaborativas o lo que quieras llamarlo, y que creo que no es baladí que estén las artes escénicas con una importancia grande, porque creo que lo que ocurre es que en esta epistemología hispánica, sureuropea, las escénicas han trabajado con esto. Bueno, y habéis nombrado teóricos, bueno, no me voy a enrollar. Quiero decir que las escénicas tienen que estar en un lugar dentro de estas prácticas seguro, o sea, importante, ¿no? O sea, las plásticas y las visuales, pues ahí vamos, ahí van detrás, desde otra parte. Y entonces eso, que no sea un diálogo excesivamente eso, ¿no? Sin tensión y como pacífico sobre las cosas en las que estamos todas de acuerdo, sino que intentamos meter un poco también, abrir las tripas de los diferentes espacios institucionales en los que estamos, ¿no? Un poco, creo, y hacer un poco de autocrítica, no tampoco aquí culpabilizadora ni... Pero bueno, un poco, ser un poco, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles han sido los principales escollos? Como os digo, sin entrar en el cotilleo, pero sí, de verdad, hacia adentro de los espacios en los que participáis,
¿cuál ha sido el problema tan grande para explicar estas prácticas, para incorporarlas, para financiarlas, para compartirlas, para gestionarlas, para dotarlas de vida, de espacios de producción hacia dentro de vuestras instituciones? ¿Cuáles son esas barreras, esos obstáculos que vosotras os encontráis? Esa sería un poco, y partimos así de, a ver, a estos que estamos aquí, ¿dónde nos lo batallamos? No sé quién quiere empezar. Bueno, sí, pero porque se acopla cuando hay dos encendidos o porque... Bueno, si no coge el micro, ¿eh? No pasa nada. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Bueno, si se acopla, cojo otro. Sí, lo voy a quitar, ¿vale? ¿Más cerca? Espérate, ¿y si hablo así? ¿Así? ¿No? ¿Así? Bueno, ¿lo intento? Me da igual, lo que queráis. Bueno, empieza así si se acoplara a cambio. Bueno, yo voy a hablar del principal escollo que encontramos cuando estaba en el Ayuntamiento de Sevilla, porque ahora mismo, bueno, llevo aquí un año y de momento, al final son dos instituciones diferentes, de tamaños muy distintos. Una está más en la periferia, que puede ser esta, y la otra era muy centralista y muy hegemónica. Y yo creo que el principal problema que teníamos allí, bueno, básicamente es una concepción de discurso y del concepto de cultura que se está manejando. O sea, yo creo que cuando nosotros hablábamos de este tipo de proyectos en el ayuntamiento era como si habláramos en chino, o sea, no entendían exactamente de qué estábamos hablando ni qué queríamos hacer. Y siempre, digamos que ¿qué? ¿Sí? ¿Me cambio? De los problemas que encontramos básicamente era que se estaba manejando un concepto de cultura muy de los 80, o sea, muy de agenda cultural y de eso, de entretener a la calle, de equipamientos culturales, y no se estaba atendiendo, digamos, a las nuevas realidades que estaba demandando la sociedad. Y eso iba aparejado a los instrumentos jurídicos y legales que teníamos para poder gestionarlo. Porque si tú tienes un concepto de cultura que es de agenda cultural, de programación cultural, y siempre estás pensando en que el objeto último, pues claro, desde la propia, digamos, estructura organizada por departamento, con unos conocimientos técnicos adaptados a un concepto de cultura, junto a toda la legislación en torno a eso, es que cómo intentar gestionar, pues tramitar un unicornio. O sea, yo creo que estábamos tramitando unicornios dentro de una administración que estaba muy atrasada con respecto a las prácticas actuales y a lo que se esperaba de nosotros. Yo creo que el principal concepto es qué concepto de cultura se está manejando. Qué concepto de cultura se está manejando y qué instrumento tenemos para articular ese concepto de cultura que queremos poner en práctica. Y claro, eso es que eso es un cisma, o sea, es que es un problema estructural. Entonces, a partir de ahí, lo único que hacíamos materia. Un caballo de Troya dentro de la propia administración, como ha dicho creo que antes David, para intentar con los medios que teníamos pues hackear la institución y poder llevar a cabo los procesos, porque al final era una institución pensada para gestionar objetos culturales y nosotros queriendo hacer procesos sin herramientas y sin una estructura realmente para poder hacerlo, trabajando por departamentos estancos, sin capacidad de interrelación entre unas áreas y otras. En fin, era una estructura muy antigua de concepción, y que esa es la realidad que tenemos hoy día en las instituciones. Muchas veces se achacaba la falta de voluntad política. Bueno, también, o sea, quiero decirte, quizás también pues es difícil con los tiempos políticos intentar poner en marcha este tipo de procesos que requieren mucho más tiempo. También habéis hablado vosotros que los tiempos de la administración no son los tiempos que requieren los proyectos. Y muchas veces pues teníamos ese deadline de que había que arrojar resultados en un tiempo corto. Y estos procesos necesitan tiempo, necesitan diálogo, necesitan generar esas tensiones y no está preparado, o sea, no teníamos las herramientas para poder hacerlo. Entonces, bueno, quizás el valor del Banco de Proyectos Colaborativos es que conscientes de eso, pues intentamos meter como un caballo de Troya
para hackear la institución desde dentro y forzarla. Pero claro, eso arrojaba mucha precariedad a la hora de la gestión y mucha violencia administrativa hacia adentro, o sea, hacia los propios gestores que estábamos allí, o los políticos, y hacia afuera, ¿no? Porque al final terminábamos devolviendo toda esa tensión a los actores, a los creadores. Vale. Bueno, en nuestro caso, al ser una institución privada y además puedo decir, porque yo llevo poco tiempo, que bastante avanzada en cuanto a ideas y, bueno, porque venía de Francia, donde hay mucha más actividad, diría yo, democrática, ¿no? Por eso se llamaba el eje arte ciudadano, que es art citoyen en francés, y lo del ciudadano francés, que viene pues, de la Revolución Francesa. Todos los franceses tienen como más conciencia de sus derechos, deberes. Me parece a mí, es una opinión, la verdad, personal, pero bueno, veníamos como con muchos aprendizajes ya formulados. Y a la hora de trabajar con proyectos aquí, hemos sido, yo creo, llevamos ya 10 años, hacemos este año en España. Yo creo que hemos sido un poco naif, pero bueno, eso me gusta también, de pensar que íbamos a conseguir que las administraciones cogieran el guante de lo que nosotros proponíamos y con proyectos que realizábamos, por ejemplo, en la escuela, con nuestro proyecto Planea, que una gran parte se hace aquí en Andalucía. Era un proyecto de 5 años en el que nosotros pensamos, pues al final de estos 5 años llegará la administración, la región aquí en la comunidad autónoma, y dirán, ah, pues qué buena idea lo del arte en la escuela, está funcionando bien, efectivamente, tenéis demostrado que esto es maravilloso, nos ponemos a ello. Entonces, bueno, por lo que sea, eso no ha sucedido. Y así con muchos proyectos. Y esta mañana hemos estado en una presentación en la que nos hablaban de proyectos que, claro, nosotros lo que hacemos son un poco modelos, impulsamos pilotos, pero no podemos impulsar, bueno, por supuesto, la educación nacional, o sea, la educación ni si fuera a nivel regional, pero tampoco algunos de estos proyectos que son más pequeños tampoco podemos acompañarlos per in eternum, ¿no? Entonces, nosotros pensábamos que con estos modelos, con estos aprendizajes, con luego también todas las publicaciones que se realizan y los momentos de intercambio como este, sería suficiente a lo largo de 10 años para que hubiéramos avanzado mucho. Y la sensación siempre es de, bueno, como cuando estás, bueno, no sé si cuando eres madre y tienes un niño y de repente parece que va bien y de repente ¡pum! Y es una cosa como muy... Yo espero que estemos igual en momentos bajos, pero que vuelva a subir. No sé, hablabais de la convocatoria antes como algo que le faltaba, ¿no? Para la convocatoria que habéis hecho, que no era del todo perfecta. Bueno, nosotros llevamos 10 años con una convocatoria aquí digamos varias, pero esta en concreto lleva 10 años, 5 ediciones y todavía, bueno, yo creo que no hay perfección nunca y que desde luego lo que habéis hecho en tan poco tiempo a mí me parece excepcional, de verdad, excepcional y estoy deseando leer la publicación porque seguro que salen de ahí cosas muy ejemplares y que vamos a... Bueno, espero que en algún momento estas cosas servirán, hay que ser a veces negativos para pasar ese activismo que me parecía muy importante, que habéis contado, y a veces positivos para no dejar de levantarte por las mañanas, quizás. Pues en mi caso yo vengo del Ministerio de Cultura, que suena como la gran institución, me cuesta un poco verme reflejado ahí dentro, pero ahí estoy hace 2 años y medio. Yo me sumé al proyecto Cultura y Ciudadanía, que en realidad este año cumple 10 años, a un barco que estaba en marcha. Y yo cuando asistía a los encuentros de Cultura y Ciudadanía desde fuera de la institución me preguntaba qué hace un programa como ese en esa Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, ¿qué es eso? Y en una Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación. O sea, no tenía ningún sentido que eso estuviese ahí para mí. Y ya desde dentro lo que vi es que Cultura y Ciudadanía tenía una gran ventaja, que al ser un programa que no era sectorial, que no estaba debajo de la Dirección General de Bellas Artes, de la de Patrimonio, de la de Artes Escénicas, podía tratar la cultura de otra manera, no estaba sujeto a las lógicas sectoriales, y luego también que era un programa muy pequeño, y ese programa pequeño, periférico, dentro del Ministerio, pues ofrecía mucha libertad para poder trabajar con proyectos y con una idea de cultura que creo que está pues, muy en sintonía de lo que se ha hablado
en la mesa anterior y generar herramientas, espacios de trabajo, de apoyo a esas prácticas culturales. ¿Cuál es el inconveniente? Que los recursos no estaban en esa subdirección, que las grandes líneas de ayuda son sectoriales, estaban en el INAEM, bueno, siguen en el INAEM, en las otras direcciones generales o en la propia Dirección General de Industrias Culturales. Entonces, ese ha sido un hándicap, yo creo, del programa, el no tener esos recursos, poder canalizarlos, ¿no? Porque al final generamos herramientas, pero la financiación es fundamental. Y ahora estamos en un cambio de paradigma, al menos dentro del Ministerio de Cultura, porque esa Dirección General de Industrias Culturales se ha transformado. Ahora es una Dirección General de Derechos Culturales con otras prioridades y también con una idea, ¿no?, de generar otro tipo de herramientas y otra financiación. Y nosotros desde Cultura y Ciudadanía también nos preguntamos esto cómo va, qué continuidad va a tener. Venimos de un programa muy periférico, muy pequeño, con mucha libertad, a estar, digamos, en el foco, y esto va a cambiar, obviamente, la realidad del programa. Entonces, estamos un poco ahora en ese momento. Pues yo, en mi triple personalidad de gestora, creadora, desde el sector privado y ahora en la institución, es difícil articular un discurso, pero obviamente tengo un único discurso, esté donde esté. Para mí, Banco de Proyectos no se llamaba todavía Colaborativos, pero ya tenía esas semillas de buscar hacer algo creativo sin que tuviera que desembocar necesariamente en algo que fuera una producción, que luego se fuera a vender y que tuviera esa mirada hacia el territorio, hacia colectivos, o sea, eso ya estaba ahí. A mí puede ser de las cosas más bonitas que me han pasado en mi carrera. Tuve la suerte de participar en 2 proyectos que potenciaron toda la creatividad que había en mí a nivel personal y en el equipo que formamos, y que luego desembocó en proyectos que siguen y que han tenido un resultado incluso productivo, aunque no era el único objetivo que tenía. Fui muy consciente de la dificultad que tuvo ICAS para ponerlo en pie, como, utilizando palabras de Getsemaní, contorsionasteis todo lo que se podía contorsionar para que... Y fue bien, incluso jurídicamente, de las cosas más fáciles con las que nos topamos, el sector privado. Todavía estoy en mi etapa privada. Yo he sido siempre una defensora de la colaboración público-privada. No entiendo la cultura si no es de esa manera. Por eso, cuando os escucho decir tenemos que funcionar sin las instituciones y tal, a mí me da mucha pena. Yo sé que esa reivindicación viene del cansancio, de la precariedad y de seguir adelante, haya lo que haya, pero a mí me da pena. Yo creo que hay que seguir combatiendo para que las instituciones estén al servicio de los ciudadanos, y por eso decidí dar el salto a lo público, bueno, intentarlo, y luego pues salió bien. Soy un poco el caballo de Troya. Lo que pasa que, claro, la institución es tan grande y tan pesada que el caballo de Troya necesita muchos amiguitos para que se puedan conseguir cosas. El gran problema, volviendo a los escollos, pues ya lo ha dicho Isa perfectamente, es la incapacidad de ese mastodonte para adaptarse a la realidad cambiante de lo cultural o de cualquier otra realidad, porque es una maquinaria muy pesada que está pensada para una realidad que ya no existe, o que por lo menos no es la única que existe, que es la de producimos y vendemos, y aquí lo que hay es un mercado. Entonces, si el de los servicios jurídicos sigue en esa realidad y te dice tú solo tienes 2 caminos para vincularte con el sector o con los ciudadanos, que es o firmas un contrato para hacer un bolo, para comprar un bolo, o les das una subvención. Si seguimos ahí, esto no avanza, porque todos estos nuevos modelos
que además en parte surgen de la crisis económica que resitúa a los propios colectivos, a los propios artistas en una realidad diferente. Pasamos de ser industria cultural a no ser nada, porque cuando se recortan los presupuestos, de donde se recorta es de cultura, y de repente ya ni existe industria cultural, ni tienes que tener una estructura con producción, distribución, con todos sus agentes, dejamos de existir. Como el arte sigue, porque se cuela por todas las grietas como el agua, los artistas buscan otras maneras. Y en ese momento hay una reconsideración de que el arte no es vender el arte es el arte y la creación es la creación. Y yo estoy creando desde que me levanto hasta que me acuesto. Y si necesito un local donde crear, en ese momento estoy haciendo algo, soy productivo, por decirlo de alguna manera, porque estoy haciendo lo que quiero hacer en mi vida. Esto no lo entiende. Esta realidad provocada por la crisis, el sector público no se ha adaptado a ella. Entonces, mientras ese unicornio no traspase a ese nivel administrativo, jurídico, todo lo que hagamos el resto, incluidos los propios políticos, no va a tener resultado. Ese es el gran escollo que tenemos. Los caballitos de Troya los seguiremos intentando, pero hace falta un revulsivo muy grande porque la transformación de la administración va muy lenta. Y nuestra realidad es que va a cambiar, es que cuando la administración ya se pone en términos de mediación y residencia, es que los artistas ya no están en eso. Es que ya no interesan tanto las residencias porque hay residencias a punta pala. Ya los artistas quieren otra cosa. Y ahora es cuando la administración está empezando a ofrecer residencias. Pues eso, lentitud. Y otra cosa que tú has dicho, falta de renovación en el personal. Por lo menos donde yo estoy no hay gente joven. No hay gente joven en la administración. Hay gente que se va jubilando y esos puestos no se van ocupando. Entonces hay una media de edad ahí, pues de 50 para arriba, y no viene la savia nueva con ideas nuevas. Yo para terminar, ¿no? Después de todo esto. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Amapola. Gracias por ese mensaje que me llegó un día. Oye, ¿te apetece venirte por aquí? Digo, encantado de la vida, ya sabes que es muy bien mandado, ¿no? No sé desde dónde hablar, ¿vale? No sé si hablar desde mi experiencia en lo público, en los grandes estamentos, no sé si hablar desde mi parte activista de un colectivo profesional, no sé si hablar desde un colectivo de tejido cultural que define un espacio cogestionado, no sé ahora mismo desde dónde hablar. Lo que sí me queda claro es que me quedo con una frase vuestra, y no sé quién ha dicho, que estamos para celebrar. Esto me parece súper importante, ¿no? Estamos de celebración, y hoy estamos de celebración, y esto está muy bien. Y hay que celebrar que se ha parido esto. Esto es muy buena noticia siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que contar las cosas. Y contar las cosas igual ahora nos parece muy importante, pero es la única manera que tenemos de avanzar, o por lo menos la que pienso que tenemos que avanzar. Voy a hacer a modo de tweets como 6 o 7 problemáticas que veo yo desde mi yo, ¿vale? Desde mi yo no sé qué. Gestor, técnico, artista desgraciadamente no soy. La primera es la voluntad política. Es decir, si no tenemos voluntad política, si no tenemos ganas de escuchar, si no tenemos ganas de atender, pues poco se puede hacer. Y si desde luego no tenemos un sentido que nos han usurpado efectivamente la cultura como un bien común, ¿no? Como el agua, como el aire que respiramos, y se ha decantado hacia una política efectivamente de los 80, pero incluso más ahora, ¿no? Poco tenemos que hacer, ¿no? Si no estamos trabajando con la idea. Me estaba acordando, yo alguna vez lo he citado, hay un escritor aragonés, me voy para mi tierra, ostense en este caso, que es Manuel Rivas, de una novelita que se llama Ordesa. Parece que yo lo conté alguna vez esto, ¿no? Que él cuenta que hubo un boom en los 80 de construcción de piscinas municipales en los pueblos del Pirineo aragonés, ¿no? Y decía que el problema no era ese. El problema no es que desde lo público se hicieran piscinas municipales, por lo tanto se garantiza el derecho de la gente a nadar. El problema es que se desatendieron los ríos, ¿no? Que se acabaron convirtiendo en verdaderos vertederos, ¿no? Donde antes pasaban muchísimas cosas, ¿no? El disfrute del agua, ¿no? La convivencia, los imaginarios, ¿no? Este tipo de cosas yo creo que nos han usurpado eso, nos han usurpado el entender la cultura como un bien común. En segundo lugar,
se sigue teniendo muy poca valorización desde lo político a la cultura, ¿no? Y me está acordando de una anécdota que contaba Jacqueline Beirac en su Cultura Ingobernable, ¿no? Que decía, un artista, no recuerdo quién era, yo creo que era Barnett Newman, ¿no? Que decía, oiga, ¿y esto de la escultura qué es? ¿No? Y decía, pues con aquello que te tropiezas cuando das un paso atrás cuando quieres mirar la pintura, ¿no? Y me parecía como muy oportuno para pensar en escultura igual a cultura y la visión que tienen desde muchas instituciones públicas acerca de la cultura, ¿no? Y eso lleva aparejado que efectivamente ponen a gente pues que precisamente no tiene por qué estar demasiado capacitada para entender qué es esto, porque importa poco, ¿no? Hago autocrítica y hablo de la poca valorización política, pero también social. No nos sentimos interpelados cuando hay ataques a la cultura. ¿Por qué no nos sentimos interpelados? ¿Por qué no salimos a la calle? ¿No? ¿Quién nos ha usurpado ese derecho a reclamar los derechos culturales? ¿No? ¿Por qué? Ha habido quizá desde los creadores, del mundo de los creadores, lobbies que solo defienden lo suyo y lo demás no. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? Necesitamos esta especie de, pues bueno, de reconectar la cultura con lo que es nuestra vida, ¿no? Que no sea lo secundario, que no sea lo que hacemos. La cultura es aquello que hacemos cuando hacemos todo lo demás. Pues no, ¿no? De hecho, ahora en Zaragoza hay un movimiento de protesta muy importante y el último cartel de la cacerolada que hay mañana es el eslogan, el claim es "esto va contigo", y lo lanzan a la ciudadanía, ¿no? Luego, por ir acabando y no aburrir, creo que tenemos un problema gravísimo con los derechos culturales y, por lo tanto, tenemos un problema gravísimo con la sociedad en la que vivimos. Cada vez es más desigual. Nos están atacando los derechos fundamentales y los culturales lo son, pero es que también están atacando directamente a las libertades, y las libertades creativas existen. Y eso está pasando, esto cada vez está pasando más. Luego, mi último problema va relacionado con este, y no estamos haciendo nada, no estamos legislando, no estamos creando sistemas que protejan los derechos culturales de las personas. Y están reconocidos constitucionalmente, ¿no? Esa cosa que tenemos de la Constitución, pues 44.1 está recogido, ¿no? Tenemos un problema, efectivamente, de que estamos en plena ola reaccionaria. Y esto lo habéis dicho antes. Y esto es gravísimo lo que está pasando, ¿no? No sé por qué no estamos asaltando al Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Si querías decir, entendedme lo que quiero decir, ¿eh? O sea, esto de ser activos y tal. Bueno, o sea, la ola reaccionaria es una respuesta a una acción. Y posiblemente venga del 15M, ¿vale? Donde se buscaban nuevas institucionalidades, donde la gente reclamaba más espacios, donde la gente reclamaba participar más allá de votar 4 años. Este tipo de cosas generaron espacios muy curiosos, como Harinera, pero otros muchos también, ¿no? Ante una respuesta a una demanda, a una necesidad real, ¿no? Que estaba ahí. Eso no ha gustado, obviamente. Pero no ha gustado a los reaccionarios, pero tampoco gustó a otros gobiernos, ¿no? Por lo tanto, nos lo están quitando también y estamos volviendo al dirigismo, estamos volviendo a la censura, ¿no? Y al ataque al otro, al odio violentísimo a ciertos colectivos, ¿no? Y por último, los vaivenes políticos. No somos capaces, esto pasa mucho con educación también a nivel estatal, no somos capaces de que los proyectos tengan vigencia más allá de una legislatura. En Zaragoza en 5 años se han cargado 23 proyectos, que además son blancos. Es decir, que la cultura generalmente es blanca. Vaya, que no es ideológica en el sentido partidista, entendedme, ¿eh? Es ideológica y es política, por supuesto, y así tiene que serlo, ¿no? Pero no somos capaces de firmar pactos, por ejemplo, culturales entre distintos grupos políticos que garanticen el qué, la no precariedad, la seguridad laboral, la inseguridad vital, emocional, etcétera, etcétera. Y por último, ya me callo, y lo habéis tocado también, os recomiendo el informe de Remedios Zafra porque habla de esto, habla de la violencia burocrática, habla de la tristeza administrativa, ¿no? Y habla, y lo habéis dicho antes el grupo de feminismos, creo que claro, ¿esto qué nos produce? Nos produce mucho desafecto, porque no nos está dejando hacer nuestro trabajo, que es el intelectual, y nos está haciendo perder el tiempo en cosas que no tenemos por qué saberlas. Más allá de que sean más complejas o no las subvenciones o las convocatorias, pero no tengo por qué hacer eso, no tengo que estar luchando contra eso y perdiendo el tiempo de lo que quiero hacer, ¿no? que es crear, que es mi trabajo intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo no sé si es el problema que la institución sobra o no, esto no lo tengo tan claro. Pero lo que sí que me queda claro es que tenemos que reformular el acceso que tenemos a esa institución.
Esto lo tengo clarísimo, porque afecta negativamente al trabajo intelectual de los que sabéis crear. Bueno, pues parece que había todavía cosas, ¿no? Bueno, resumido, Solo por rescatar y por seguir, un poco como por concluir, aunque el acta va a ser complicado, pero bueno, decir que ante esta cosa de las instituciones más convencionales, públicas, que os recomiendo leer la aportación de Juan Antonio Estrada a la publicación. Creo que está clarísimo, son peticiones, en cuanto a las herramientas jurídicas, peticiones que muchos juristas... Está ahí ya, está. Tengo una parte creativa que desde hace mucho tiempo, a nivel de tribunal, y quizás tengo otra de derecho cultural, y a la última vez soy letrado, soy abogado. Salí como director de programación cultural del ICAS. Me hace gracia lo que has dicho, porque ¿cómo justificas tú, Frenia? ¿Cómo justificas tú? Y ahora estoy como director de cultura, gestión de la Rábida y deporte de la Diputación de Huelva. He pasado de un signo político a otro, me fichan como técnico y a ver cuánto duro. Es tremendo cuando el sector está mirando a la parte jurídica. O sea, es terrible. O sea, es gravísimo. A mí, entenderme, como abogado, como gestor cultural, lo que me pone es cuando me dice esa señora, esa loca, me dice, solucionalo. Ya me buscaré yo la vida. Claro, eso es un buen abogado. Ese es mi problema, no es el vuestro. Porque claro. Si Viole como creadora, como la suya como creadora, tiene que estar, aparte que tú eres también licenciada, ¿no? Tienes que estar mirando en un tema de un formulario, joder, qué puta mierda hemos hecho. El problema es descubierto, a la vez yo estoy tremendamente triste, cansado y pesimista. Es que estamos todo el mundo en la administración en nuestra zona de confort. Y el arte no está en la zona de confort. En ese choque, zona de confort me refiero a que hacemos siempre hay más cosas, la rutina. ¿Tú sabes que existe la concesión en el servicio público? ¿A Riego y Ventura? Existe un contrato que se llama concesión de servicio público. Si tú tienes un servicio público, puedes hacer una concesión de servicio público que le haga una empresa privada que va a Riego y Ventura, Festival de Mérida. Existen los convenios de colaboración público-privada. Existe, ¿qué pasa? Que para mí como letrado, el de hacer A, B, C e irme a las 3 a casa es bastante fácil. No me enrollo más. Estoy bastante pesimista. El proyecto Niebla, que hablo de ahí, estamos avanzando. Estuvimos el otro día en el Ministerio de Cultura para entregar ya los primeros bocetos, y lo que consiste es, curiosamente, que yo que he trabajado en administración electrónica, en simplificación administrativa, o sea, yo he trabajado en simplificación, estamos cada vez en peor, ¿vale? Y termino. Me ha parecido genial, por favor, entenderme, la frase de un presidente cuyo nombre todos sabéis, que ha dicho que si alguien muere de hambre, no nos preocupemos, que alguien lo resolverá. Pues creo que, menos mal que está la Fundación Carazo, que va a resolver el tema de la cultura, porque desde lo público no lo vamos a hacer. Sí, pues claro, pues ahí está el primer párrafo del texto del Laboratorio de Prácticas Instituyentes, que habla de voluntad política en la primera frase, antes del primer punto, creo. Entonces, claro, el tema de lo jurídico es clave. Es verdad que es clave y que no sabemos muy bien, todo lo repetimos, pero en realidad ninguno somos abogados y a veces dices, bueno, lo hubiera estudiado si hubiera querido, pero no, es que dice Bellas Artes y que, o sea, no sé, alguien que me ayude, ¿no? Y sí, te doy el paso. Nada, pero que luego está la voluntad política y creo que ahí ese binomio es la clave, ¿no? O sea, con voluntad política se pueden hacer muchas cosas y creo que se ha demostrado, se han hecho muchas cosas. Es verdad que en los espacios periféricos y pequeños se puede hacer cosas que no... Quiero decir, implementar una política es una cosa muy seria. Hay que estar muy seguro antes de implementar... No, eso se entiende, ¿no? En un contexto democrático que haya que tener el consenso de un amplio... ¿no? Una amplia parte incluso de los partidos para implementar una política a nivel, yo qué sé, estatal, ¿no? Entonces los experimentos son necesarios, pequeños proyectos piloto, experimentales, pequeños, periféricos y no con el foco encima, ¿no? Pero creo que, o sea, que no se puede hablar
resumiendo, intento que si hablamos de los problemas jurídicos tenemos que hablar inmediatamente después de la voluntad política, porque la ley también se hace y digamos que las leyes son marcos generales para interpretarse y que las derivadas deberían ser tan diversas como los territorios, ¿no? Igual que los problemas también son globales, pero también peculiares de cada territorio, y las comunidades artísticas también son peculiares de cada territorio, ¿no? Los creadores tienen también, bueno. Y es verdad que lo más grave de todo esto, creo que otra de la conclusión de esta primera pregunta sería la lentitud de las administraciones públicas, la obsolescencia de la administración pública, ¿no? El unicornio y el mastodonte, ¿no? O sea, es una cosa antiquísima, difícil de mover, pesada y que no se resuelve con que haya gente ni que ponga el cuerpo dentro, no de frente, pero con el cuerpo dentro. Parece que esto no funciona y a base de caballos de Troya no va lo suficientemente rápido como la destrucción de tejido cultural, la precarización hasta el extremo de cosas tan graves como que las personas que son protagonistas de los proyectos, artistas, creadoras y base de la pirámide, ni siquiera son legales. Entonces, claro, los problemas ahí fuera cada vez son más acuciantes y más graves, y ahí dentro la velocidad es lentísima, ¿no? Es otra de las, creo, de las cosas que compartimos y sí, igual este decálogo sería, entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, frente a todo esto, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Joaquín tenía un turno, pero no tienes micro, ¿no? ¿Ese es el de la sin batería? Sí, ¿qué vos? ¿Tiene? Sí. Sí, ¿se me oye? No, sí, el comentario que yo quería hacer es que es un comentario que es muy generalizado cuando se producen mesas como esta en las que intervenís gente que de alguna u otra forma habéis tenido responsabilidades políticas y conocéis más o menos contáis los problemas que nadie desconocemos, que todos sabemos que son reales, a la hora de poder desarrollar programas y a la hora de desarrollar, porque os encontráis con todos los obstáculos esos burocráticos y de rigideces, de compartimentados en el que estáis, que impide realizar vuestro trabajo. Yo, de todas formas, sí creo que hay un tema que es fundamental y que no sé hasta qué punto se comprende. O sea, sobre todo cuando se habla desde instituciones o desde gobiernos progresistas o desde que hacer un proyecto político no significa que los contenidos sean políticos. Lo importante es que los modos sean políticos. O sea, que se haga de un modo político. Y no tanto que los contenidos sean políticos. Hacerlo de un modo político supone centrarse fundamentalmente y que la labor de la institución del político sea transformar las instituciones, o sea, transformar los modos de hacer dentro de la institución. Y eso no se puede plantear como un problema de gestión que depende del interventor, que depende sino de si yo quiero desarrollar un programa de escénica, si yo quiero desarrollar un programa de plástica, si yo quiero desarrollar un programa, con esta estructura administrativa no puedo, es imposible hacerlo. Entonces, sentarse con, efectivamente, entenderlo no como un problema de gestión, sino entenderlo como un problema político en el que el político que a ti te ha nombrado, el político que ha salido de la urna, el político que tiene eso, se le plantea cómo vamos a resolver, cuál va a ser la estructura, cómo vamos a resolver esta problemática. Porque en algunos casos se ha conseguido. Nosotros hemos desarrollado un proyecto como el de Unidad Arte y Pensamiento, aquí en la Universidad Internacional de Andalucía, y nosotros hemos trabajado en un programa durante 15 años con absoluta libertad, sometido a los criterios presupuestarios, con una gestión mixta, porque había una gerente que buscó las fórmulas, buscó la estructura, buscó lo de esa para que pudiéramos trabajar de un modo político, efectivamente, y se trabajó de un modo político. Acaba de decir Violeta que con Getsemaní
ahí se hizo contorsionismo y se hizo para poder desarrollar un proyecto que también está. Entonces yo creo que tomar esa plena conciencia de que no se trata tanto de desarrollar proyectos que puedan tener estos contenidos políticos que sean Quilapayún o desde Quilapayún hasta lo que veamos, sino que se tengan que hacer de un modo político. A mí eso me parece que es un tema absolutamente esencial, ¿no? Después, la otra cosa es que quería comentar es el tema de la privatización, que nosotros lo hemos dicho, prácticamente lo hemos enunciado, pero yo creo que no se está prestando la suficiente gravedad, porque la privatización ya es un hecho. En Andalucía es un hecho. Con el CAF de Málaga, el CAF de Málaga es la gestión, la CAF de Málaga, que parece que viene ahora aquí a atacar con Tabacalera. En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, aparte de no haberse realizado una serie de buenas prácticas, independientemente de lo que Jimena, por la que posiblemente vayamos a trabajar, pero ese no es el tema, sino aquí han recalado ya dos fundaciones, la Fundación Sandereto y la Fundación la Thyssen, que el TV21, vamos, TV21, la Fundación Thyssen, que son realidades que se van imponiendo y que de alguna forma están dominando no solo las programaciones, sino que están dominando las compras. Entonces, el tema de la privatización, ese es otro problema que es una realidad aplastante. El tema de la privatización está ligado a los temas del deterioro. El Teatro Lope de Vega, ¿cuánto tiempo lleva sin funcionar? Pues no sé cuánto tiempo, más de un año. Un año, ¿no? ¿no? Desde que nos fuimos, ¿no? Un año, ¿no? Entonces, el progresivo deterioro de lo que eran instituciones culturales más o menos consolidadas hace, como el deterioro de la medicina o el deterioro de la educación, pues si no se da inglés, somos un país de analfabetos que habla inglés, y los niños pues tienen que estudiar inglés en academias, en privados, no sé cuánto. Pues la sanidad, y el tema de la cultura no es un problema ya de que vayan a recortar más recursos o no menos recursos, es que estamos inmersos absolutamente en el mismo proceso, en ese proceso de privatización, a través fundamentalmente eso y eso no ha pasado, o sea, eso no está pasando con el PP, eso pasaba con el PSOE. O sea, Juan Antonio Álvarez Reyes introdujo todo el tema de la privatización en el teatro. Y ahora, hasta que haya lluvia, estos lodos, ¿no? Y nada, y tenía aquí otra cosa que ya no sé lo que es. Vale, ya. Perdóname, me cuesta mucho cortarte, Joaquín, porque me parece mucho más interesante lo que estoy escuchando, pero me toca, pero vamos, no, que hablar yo, que tomar yo la palabra, pero bueno, es más bien por respeto a los demás, pero desde luego, o sea, lo que sí comparto y creo que también puede arrojar luz, también un poco por saber dónde nos estamos moviendo, es que, claro, este intento de tomar las instituciones, en palabras de nuestro movimiento de referencia, se produce en un momento de progresivo deterioro y abandono casi justo. O sea, yo creo que nadie se esperaba, ¿no? esta explosión como no se la esperaban en Chile. O sea, las explosiones, ¿no?, emergen y de repente parece que hubo un poco de un globo de oxígeno en un momento que no es que fuera un partido político u otro, sino que era un ciclo que acaba, que los recursos no son infinitos y ahora ya es difícil, pero claro, ¿qué hacemos, no? Y este momento ahora ya no es el de revivir un muerto haciéndole la respiración artificial. Estamos ya en el momento de la reacción contra ese intento ciudadano colectivo y no sé, humano de seguir viviendo, ¿no?
de seguir participando de los órganos que nos hemos dado para relacionarnos. Entonces, claro, ahora ya, claro, la situación se está poniendo, el volumen va subiendo y este momento reaccionario, contestando a Saúl, yo creo que lo que pasa es que estamos en shock. Es que no nos podemos creer a lo que estamos asistiendo. Porque creo que somos un lado del lado ingenuo, que nunca trabaja pensando en la destrucción, trabaja porque sí, en sus historias, intentando construir, y no se esperaba esta reacción, ¿no?, tan destructiva. No estaba en la agenda tampoco, no estaba en la agenda. Entonces, claro, pone la situación cada vez en unos términos más complejos, porque es un rediseño en crisis, ¿no? Tienes que hacer el plan de evacuación con la casa ardiendo, con pocas herramientas, ¿no? Lo que decís, y además, insisto, los que no están, que no han llegado, los jóvenes, esos que están haciendo desfiles de moda y que están llevando casi al terreno del cuerpo y de la biopolítica, parece, porque ni siquiera somos muy capaces de entenderlas, ¿no? O sea, ya son nativas de, ¿no?, si te pones, de la inteligencia artificial, que no quiero abrir el tema. Pero claro, estamos como diciendo, ¿cómo hacemos este trasvase? Es que es una de las cosas más bonitas del proyecto de genealogías, una de las cosas más bonitas me parecía rescatar el tema de intergeneracional, porque es vital no perder los lazos entre los saberes de esas generaciones, y yo misma lo he vivido, insisto, cuando leía Desacuerdos, y os leía a los que estáis aquí, sentía que era un trasvase muy difícil de conocimiento, incluso de complicidad, ¿no? Los discursos eran, y vinimos otra generación más feminista también, con sus historias, que veíamos una crítica, pero sí que nos reconocíamos en esa tradición de construcción colectiva y democrática desde el desacuerdo, desde el disenso y a por... Entonces, claro, ese relevo no sabemos muy bien cómo darlo. Insisto que yo veo que oscilamos entre la queja total y el desaliento, ¿no? El desaliento de, bueno, esto no se puede arreglar con lo que tenemos, y por otro lado, mucho miedo de caer en la celebración y de rescatar para lo que de verdad deberían valer las instituciones todavía. O sea, a veces da vergüenza, ¿no? Creo que lo compartimos un poco como, pues yo sí que sigo creyendo que a lo mejor es posible hacer algo. Pues yo me resisto a creer que no va a ser posible. ¿Por qué? Porque hemos visto que funciona. Porque cuando hay voluntad política, las herramientas se ponen a disposición, y todos hemos sido testigos de programas y proyectos que han funcionado. Y todos nos hemos quedado con las ganas de que eso que fueron pilotos se convirtieran en políticas. Entonces el decálogo debería ser ese. A ver, ¿cómo pasamos de estos... ¿Cómo nos reorganizamos los pocos, ¿no?, desde donde quiera que estemos, desde las otras posiciones dentro de la institución, desde el cansancio y el abandono? Yo lo reivindico. ¿De qué estás haciendo? Mira, descansando, porque es tremendamente desalentador y cansado estar aquí dentro aguantando todo esto. Entonces, desde donde estés, desde la incursión, o decir, bueno, pues ahora me apetece, creo, y ahora pues lo dirijo yo. ¿Cómo nos reorganizamos? Y nos rearmamos y redistribuimos para ver qué se puede hacer. Lo que no podemos es no hacer nada. O sea, y hay herramientas que no nos están sirviendo. El periodismo no nos sirve y tal. Entonces, yo creo que lo legal debería ser una batalla en la que asociarnos juristas, progresistas. O sea, esa batalla creo que hay gente que lo está haciendo muy bien, Caraso, Gabeiras, y ojalá que esta nueva Dirección de Derechos Culturales y muchas otras iniciativas. Y creo que la batalla legal nos tenemos que remangar y ponernos ahí con buenos juristas que conocen a demostrar que esto es posible, a hacer pactos y a volver a abrir espacios. O sea, mientras tanto, aunque esté obsoleto, aunque sea muy duro, aunque no te sigan, porque mientras nos inventamos lo siguiente, lo que no se puede hacer es quedarte, ¿no? Se cierra el Ministerio de Milei cierra el Ministerio de la Mujer y lo decide cerrar con la democracia en mano. Igual que con un contrato en mano te decían que lo que tú estabas haciendo no estaba considerado y que eso no lo hagas, que no te lo van a pagar.
¿no? O lo comentábamos hoy, hay 100 universidades en Brasil ahora mismo en huelga y no pasa nada, la universidad pública, este proceso de privatización, pero no podemos no hacer nada. Entonces, recogiendo esto que dice Joaquín y intentando traer la pelota para acá, pero es bien difícil, ¿eh? Una cosilla. Échame un cable, Isabel. No, nada. A ver, yo creo que es una cuestión de voluntad política, pero todos los ejemplos que se han puesto, Joaquín ahora mismo no está, son técnicos. O sea, esto, por ejemplo, el proyecto Unidad y Pensamiento, que funcionó durante 15 años, funcionó porque había una gerente, que era un perfil técnico, que fue capaz de articular una voluntad política. Y Getsemaní, ese contorsionismo fue técnico y la labor de Juan Antonio Estrada era técnica. Entonces, quiero decirte, y son perfiles, como digo yo, de caballos de Troya metidos. Claro, es verdad que muchas veces hemos confiado en que las administraciones, bueno, pues si la parte política no funciona, los técnicos que lo hagan, pero claro, si tenemos también una estructura funcionarial que también es, que muchas veces era la que nos ponía los principales escollos para poder funcionar. O sea, que ese contorsionismo es muy técnico. O sea, esa alianza que se está reclamando tiene que ser realmente entre juristas, porque al final lo que tenemos que hacer es cambiar las leyes. Yo no pierdo la fe en que las instituciones no nos sirvan. Yo creo que hay que transformarlas de verdad y que sean elementos de mediación. O sea, que no es que hagan programas de mediación, sino que sean las posibilitadoras de que las cosas pasen. Y yo sigo creyendo en ello. Y yo creo que aquí el tamaño importa. Y lo voy a decir sin tono de humor. Pero por la experiencia un poco que ha dicho Sian, hemos funcionado muy bien porque estábamos fuera de foco y éramos una cosa pequeña. Nosotros aquí en la universidad, la experiencia que yo tengo después de un año es que son las mismas leyes, pero las cosas salen y funcionan. Y el tamaño importa, porque somos mucho más reducidos, porque hay una proximidad, hay una cercanía, igual que cuando estamos viendo, por ejemplo, todos esos proyectos de ruralidades que están funcionando. Y a lo mejor en las grandes urbes, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que volcar la mirada más hacia lo pequeño. No sé, yo tengo la fe de que se pueden seguir sembrando semillas o semilleros pequeños hasta que esto pueda crecer, pero es verdad que el tamaño importa y mucho. Porque importa y mucho. Cuando tú estás trabajando fuera de foco en un proyecto pequeño, a lo mejor es verdad que la financiación es menor y estás muy en la periferia, pero genera unos resultados. El proyecto de Unidad y Pensamiento, ahora cuando lo miras después de 15 años, estuvo 15 años funcionando aquí y dio lugar a un archivo impresionante. Entonces, bueno, pues no sé, a lo mejor no lleva más tiempo, pero yo confío en que las instituciones, y es verdad lo que decía Saúl, que no estamos reclamando los derechos culturales. O sea, en Sevilla es alucinante. Llevamos un año con el Teatro López de Vega cerrado, 2 años sin salir subvenciones, un montón de programas como este que se han caído y hay un silencio absoluto. O sea, ni estamos ni nos esperan. Y esa es una realidad, o sea, porque la cultura importa poco. Y a la gente joven que tampoco está, pues tampoco les... Pues a lo mejor que no estamos hablando de su lenguaje. Quiero decirte, ¿qué cultura o qué concepto de cultura está generando esa gente que no está? Y para la que las instituciones o no tendrán que servirles de instrumento. Es que ahí hay un gap muy importante también que cubrir. Entonces, no sé, a mí me parece que los tamaños importan y que cuando se habla mucho de la voluntad política, al final son personas las que hay detrás de las instituciones. Las instituciones no son entes abstractos, o sea, son personas y vamos llevándolo como... Nos vamos moviendo y nos vamos llevando como nuestra voluntad política a otros sitios donde podamos crecer. Pero al final las instituciones son personas. O sea, me parece que hay una voz... Gracias. Bueno, yo es que quiero hablar porque estáis aquí por alusión. Quiero seguir llamándome joven, seguro que vosotros lo hacéis. Porque es como... A mí también me llama mucho la atención porque para mí también... O sea, yo creo que es una brecha. No es culpa ni de los jóvenes ni de los mayores. Hay una brecha. Nosotras también trabajando con la genealogía feminista lo veíamos mucho, ¿no? Y la brecha digital es una brecha también social. Y pues también hay una brecha de accesibilidad. Y hablando de cultura, creo que también es súper importante hablar de accesibilidad porque no es accesible. Y porque hablando del banco de proyectos colaborativos y todo eso, ¿no? Se hacían evidente lo que no hay, también alguien lo ha mencionado por ahí. A ver, no hay representados muchos grupos sociales hoy aquí. O sea, somos todos la misma clase, somos más blancos que toda la cosa, ¿vale? Entonces, hablaba con el tema de los jóvenes porque, igual que vosotros decís los jóvenes, yo digo referentes que estén por delante mía y tampoco los veo ni los encuentro y me cuesta encontrarlos y me cuesta adaptarme a vuestro lenguaje y me cuesta
pelearme con mis compañeras de otras generaciones por las formas en las que se hacen las cosas. Y me parece súper importante lo que tú estabas trayendo de las cosas pequeñas. Yo también creo que, o sea, y no creo que tampoco sea solo yo, ¿no? Pero si estamos hablando de que estamos también desconectados porque este mundo es tan amplio y no somos capaces de ver al de al lado, pues vamos a hacer un proyecto con el de al lado, no un proyecto con alguien que está en la otra punta de la península ibérica, porque su realidad no tiene nada que ver con la mía. Eso es así. Y también lo veo hilándolo con el banco de proyectos, que tiene mucho sentido, ¿no? Que al final también eran proyectos más pequeños y aún así, siendo proyectos más pequeños, necesitan unos tiempos que siguen siendo muy amplios, ¿no? Entonces, pues yo también digo, bueno, pues esas políticas quizás tendrán que cambiar y pasar de verdad a apoyar quizás sistemas o organizaciones que sí han funcionado en otros momentos, como pueden ser las asociaciones de vecinos, que los presupuestos del ayuntamiento también se los quitan a las asociaciones de vecinos y a lo mejor está mejor invertido ahí que en otros lugares. Opino. Y no, es que también quería antes decir algo. Sí, o sea, porque también han mencionado la ingenuidad desde dentro de la institución, desde un lugar que no me ha, no sé, como que me ha llamado también la atención, me ha chocado, ¿no? Porque esa ingenuidad también es por el lugar de privilegio, o sea, la ingenuidad también es privilegiada. Y quizá los jóvenes somos más conscientes de todas esas cosas y no hacemos, bueno, esto es hablando en mi voz, ¿sabes? Desde mi punto de vista, pero yo trato en mi día a día y en mi cotidianidad de no apropiarme, de ser consciente de mis privilegios, de llevar muchísimo más a mi realidad y mi práctica y mi lenguaje, todas esas cosas de las que soy consciente y quiero cambiar en el mundo, ¿no? Y eso es, pues lo más local que puede ser, que es yo. Y ahora me sigue Kike. Sí, no, sí. Sí, yo justo, es que creo que esta es una tensión productiva, la claro, tensión generacional, claramente. es que es justo a lo que me refiero, Claro, es que, y aquí, me da mucha esperanza escucharos. Y además, yo quisiera decir una cosa, y me sumo generacionalmente también en la cuestión, y digo que este proyecto es eminentemente joven. Es decir, que si se ven los proyectos que se han hecho y que se habla todo el rato como que no estaban, lo que a nosotros, por ejemplo, nos correspondían dentro de Reunir y Rehabilitar, Varapalo, que fue comisariado por Elena Coque aquí presente, y Pilar González, fue un proyecto joven, hecho con agentes culturales que ninguno llegaba a la treintena de años, y casi todos los proyectos, bueno, sí hubo fricciones generacionales, pero pretendidas y buscadas. Vuestro proyecto tiene también una participación alta dentro de juventud. Exactamente. Más proyectos. Sevilla La Negra exposición también. que se hizo sobre tierra también tenía una alta participación joven. Creo que de los que no están aquí presentes también. Es decir, aquí ha habido si se está discutiendo esto es porque hay una tasa participativa alta, presente y activa, que efectivamente sí considera que tiene que decir algo y aparte reclamar cierta cuestión a las instituciones. En el Estado español estamos reclamando que efectivamente hay una situación de urgencia. Hemos visto muchos casos recientes. Casos en Valencia con el Iván, casos en Granada con el patrimonio García Lorca, casos en Sevilla, hemos hablado del Teatro López de Vega, podemos hablar de cambios de programación y de redirección en el tipo de eventos culturales que se están programando. Desde es decir, hay un peligro grande en acomodar los discursos y en decir esas juventudes no están, eso no se está haciendo, cuando realmente se están haciendo rechazos bastante frontales. Hace 2 días estaban en la Universidad de Sevilla, al menos creo que todos los jóvenes hemos visto los vídeos, entrando a la policía antidisturbios, ahogando a chavales universitarios por las protestas en Palestina, y uno se acordaba del I Can't Breathe, y se acordaba de George Floyd, y se acordaba de muchos fenómenos que están pasando en el mundo. Cuando uno mira el Black Lives Matter, mira que eran calles llenas desde voces que reclamaban espacio, se está aquí ahora exigiendo a las instituciones que
que confronten directamente el peligro, que donde está el peligro está la salvación, que no se cedan las instituciones, que no se cedan los espacios, que se transformen conociendo la dificultad. Yo mismo trabajo dentro de una institución, se decía, dentro de la institución no hay gente joven, yo trabajo en una institución enorme en el Estado español. También se intentan producir, pero es que lo terrible es que estamos viendo que esas instituciones se están neoliberalizando, es decir, se están neoliberalizando, están pasando, se están despolitizando las programaciones, se están perdiendo. Y esa juventud que viene de una disolución de las ironías de los años 2000, que ha vivido esa situación absolutamente nihilista de la precariedad, de la crisis, frente a la que nunca ha encontrado una respuesta, al mismo tiempo, claro, se ve sometida a que esos procesos de neoliberalización que están sucediendo precisamente disuelve toda posibilidad de seguir creando comunidades, de seguir creando afectos, de seguir produciendo activistas. O sea que sí que hay fricciones, sí que hay desacuerdos, sí que hay tensiones. Y están pasando aquí, está pasando en el Reina Sofía principalmente. Yo lo estoy viviendo desde dentro. Estamos viendo declaraciones de vuelta al consenso y vuelta a hay que despolitizar el museo. Hay privatización de los sectores dentro de los museos. O sea, claro, la juventud no está pudiendo defender esos bastiones, no está en esos espacios. O sea, no puede defenderlo. Y encima estamos en una situación bastante paradójica en la que el futuro es distópico y el pasado es nostálgico. Entonces, claro, estamos sembrando el caldo de cultivo para el racionalismo. Creo que vas tú primero. Luego Saúl. Yo me estoy cogiendo. Más solamente a propósito de lo que comentaban, es verdad que en el Banco de Proyectos Colaborativos sí que ha ocurrido que muchos de los proyectos, el acceso sí que era complejo, porque el tono, porque los conceptos, pese a que estaba todo, la filosofía era de todas para adentro, las maneras de contarlo era absolutamente inaccesible, ¿no? Entonces el acceso estaba preparado para gente que ya llevaba tiempo con una madurez en el ámbito cultural. Sin embargo, los proyectos que han entrado sí que han hecho de puente para otros colectivos de gente joven que ha estado presente en 4 de los proyectos como de manera protagonista. Yo creo que eso es interesante, como sí que ha servido un poquito han sido los proyectos, no hemos sido nosotras desde la administración en la que nos estábamos colocando, pero quizás sí los conceptos a los que estábamos apelando y a la filosofía sí que han sido una invitación para que los proyectos hayan operado desde ahí, y sí que ha habido ese relevo. De hecho, claro, es que no ha habido tiempo. Es que esto es, como no tenemos la herramienta, nos hemos ido a la calle. Si hubiéramos tenido la herramienta, en los aprendizajes que llevábamos ya en el cuerpo, conversaciones yo recuerdo con Marapalo, hablando de no nos estábamos sintiendo interpeladas, pero ahora sí. O vamos a buscar la manera en la que la próxima convocatoria la codiseñemos con, ya incluyendo, estando otras gentes que antes no habían estado ahí, pero no hemos tenido el tiempo. Quizás a lo mejor sí nos sirve para... Claro, el problema es que los aprendizajes los podemos aplicar ahora en otros lugares. Pero qué pena que no los podamos seguir aplicando donde estábamos, porque es que estamos en un lugar. Y también lo grande, claro, lo pequeño es maravilloso, pero es que lo grande, cuando habíamos conseguido tomarlo, ha sido con tan poquito tiempo. Y a veces pienso, digo, si nos hubiéramos centrado más que en el hacer, en lograr esa parte jurídica, pero era como lo hacemos, lo llevamos todo para adelante. Y en ese todo para adelante, pues al final... Va Saúl. Sí, yo 4 apuntes rápidos acerca de lo que habéis dicho. Me parece muy interesante tener este punto de vista, ¿no? Yo tampoco estaba muy convencido en esto de la brecha generacional. Veo más brecha generacional en el mucho bloqueo de una generación determinada en las administraciones, pero no tanto aquí, ¿no? Yo creo que, por intentar sintetizar, o sea, yo hago un llamamiento para reforzar lo comunitario. O sea, el reforzamiento de lo comunitario me parece que es uno de las claves de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque habéis nombrado valores de lo comunitario. Porque para mí, entre otras cosas, es un empaste social que te permite acercarte al feminismo,
te permite acercarte al barrio, a las acciones de barrio. Es decir, un empaste social que te permite trabajar desde lo local, ¿no? Y tejer mucha telaraña y muchas complicidades que me parecen súper interesantes, ¿no? Efectivamente, lo comunitario es mucho más diverso, es mucho más inclusivo, es mucho más transversal, es decir, que tiene todo lo bueno o todo lo deseable para construir una sociedad más democrática, al fin y al cabo, ¿no? Que no deja de ser lo comunitario una escuela de democracia. Esto que habéis hablado de lo local, yo trabajo en lo rural. Yo en lo rural esto no lo tengo que explicar, porque efectivamente sale de manera natural y lo tienes interiorizado. Entonces a ti te sale compartir con el de al lado una serie de cosas. No tienes que hacer discursos grandilocuentes de los derechos culturales, de lo comunitario, no lo es. Y cuanto más local y localizado y cuanto más rural, bueno, y si antes tendrás más experiencias en esto, en ver proyectos, te das cuenta que está en la naturaleza del ser humano, ¿no? Vuelvo a repetir, la necesidad de proteger los derechos culturales. Habéis hablado, en todas las cosas, de no estar en los espacios de participación o en la no toma de decisiones. Esto es un derecho fundamental. No solo es el acceso a la cultura, ¿no? Del que todos tenemos derecho, no sé qué tal y cual, sino también la participación en global, en procesos, en proyectos, pero también en la toma de decisiones de lo público. Y esto hay que reclamarlo. Y esto, quiero decir que si no ocupas un espacio que te pertenece, te lo van a ocupar, ¿no? Entonces yo hago un llamamiento a la ocupación en ese sentido, ¿no? O sea, lo tengo claro. Y también a la creación, obviamente, y al disfrute y al consumo, aunque no me guste la palabra, ¿no? La tercera cuestión. Efectivamente, yo creo que posiblemente la cultura, desde lo público, no tenga que ser... O sea, yo creo que la cultura no tiene que ser una creación política, ¿no? Yo creo que la cultura tiene que apoyar procesos que naturalmente está generando la gente, ¿no? Y esto lo sabe muy bien en lo comunitario también, ¿no? Ante una necesidad social muy específica, una asociación de vecinos, que decías antes, detecta los primeros de todo una necesidad social y actúa. Esto yo creo que tiene que ser la función de una institución pública, ¿no? El actuar así, ¿no? En las demandas, en las reivindicaciones y en las problemáticas sociales, porque, quiero decir, yo repito, no creo que la cultura tenga que ser un producto de creación política. Y la cuarta cosa que me parece interesante saber es que tienes que conocer al que vive contigo. Y esto no se conoce. Es decir, hablamos de los jóvenes, pero hablamos de los migrantes, por ejemplo, o hablamos del por qué no accede la gente a no sé qué. Tenemos la fotografía fija de las ciudades, tenemos la fotografía fija de los barrios, es decir, en qué medida el código postal afecta a que yo me pueda acercar iba a decir el Lope de Vega, pero no lo voy a decir, ¿no? Pero a un teatro, ¿no? ¿Por qué no va tal colectivo, por qué no va el colectivo migrante a los museos, ¿no? ¿O por qué no ves en el Prado un grupo de no sé qué, ¿no? Pues esto hay que planteárselo, y esto hay que planteárselo desde la óptica de la equidad social. O sea, que tenemos que resolver muchas desigualdades sociales, y las desigualdades sociales empiezan conociendo al que vive contigo. Y esto es muy fácil decir, no, es que culturalmente somos distintos. No, es que como no tenemos dinero para no sé qué, pues no vamos, ¿no? Bueno, pues igual hay más razones, como el género, por ejemplo, ¿no? O como el código postal, repito, o como, en fin, cosas que no sabemos y por lo tanto no podemos articular políticas coherentes. Pero desde local sí, sin embargo sí que lo ves. Y desde local sí que ves a colectivos que están operando porque ven lo que está pasando en su barrio, ¿no? El político no lo ve. Y desde arriba no se ve. Por lo tanto, una vez más, a reforzar lo comunitario como sistema de funcionamiento, vaya, de una sociedad. Sí, en ese sentido, yo había pedido después, te paso, vale, pues rápido. No, quiero decirte que todo esto de lo colaborativo lo que está poniendo son las bases de democracia radical. Redistribución, o sea, nosotros estamos practicando años prácticas que la institución debería de poner en valor, solamente porque estamos haciendo un esfuerzo de redistribución, de autocuestionamiento, o sea, un montón de abandonos de cierta lógica capitalista, de cierta lógica del arte, de la cultura, en plan, no, es como soy artista, me quiero mi derecho a ser artista, pero ¿y tú qué haces como artista? ¿No? ¿Qué te planteas como artista socialmente, no? Vamos creo que la institución tiene ya detectado cuáles serían, qué planos debo apoyar y cuáles dejo en manos del mercado y de la industria cultural que ya tiene su qué. Dejémonos de defender el Lope de Vega. ¿Lope de Vega? ¿Qué ha hecho Lope de Vega por nosotros? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué va a seguir haciendo? Ojalá se podría convertir en otra cosa.
Pero de momento vamos a dejar el Lope de Gampar. Para mí no es el problema, es que no es el problema. El problema es, estamos practicando aquí, desde abajo, años y años y años, unas formas, luchando por construir unas políticas, una forma de hacer cultura, una forma de activismo desde el arte, que está poniendo unas bases súper potentes, insistentes, y unos aprendizajes desde la humildad, y la institución no quiere ver eso como un ejemplo de ese y muchos otros, de prácticas que son las que hay que defender y aprender de ellas, detectarlas y promoverlas. Es que están hechos muchos caminos ya, no hay que inventar, están hechos. Entonces, yo qué sé, no nos detengamos en la cultura como ¿no? Derecho a la cultura, a mí es un concepto muy resbaladizo, depende de qué cultura estamos hablando. Derecho a una cultura que se cuestiona, que se le ocurra y que está a pie del cañón. A esa sí. A la otra no. La otra ya tiene su caminito y va a seguir, ¿no? Va a tener sus subvenciones, los artistas visuales que hacen sus cuadros lo van a seguir teniendo, tienen un mercado. ¿Tú no quieres mercado? ¡Hala, al mercado! Claro. Tú te lo quieres currar, tienes que plantear cosas, pues tienes que construir tu propio camino, o sea, un camino colectivo, ¿no? Y ahí es donde está un poco, creo yo, la base de esto, para que no perdamos el foco, ¿no? Entonces me planteo, ¿sería posible que detectar institucionalmente qué elementos de una práctica artística hoy son necesarios para construir una política, una democracia radical desde abajo? ¿Seremos capaces de poner esos 10 puntos ahí como elementos base para apoyar unas políticas culturales férreas que apuesten por la democracia? Basean, yo creo. Sí. Tomo la palabra y muy brevemente, simplemente por andar un poco las ideas que comentaban Isabel y Saúl, que a mí me cuesta hablar de la institución de manera tan monolítica, porque entiendo, ¿no?, las reflexiones que se están planteando, pero al final la institución es mucho más compleja y tiene eso, pues un nivel político que igual es el que primero identificamos y el que tiene más capacidad de acción, pero tiene todo un cuerpo técnico que estamos peleados y con intervención, pues los que venimos del sector de las artes plásticas no nos entendemos, y luego es que la institución hay que moverla. O sea, es que no me puedo imaginar otro escenario que no sea intentar mover esa institución, y si entendemos que lo público tiene esa función de facilitar, de crear espacios, de crear puentes, de olvidarnos un poco de esa concepción que teníamos más de los 80 de la cultura y lo público es uno y lo que mueve la cultura es lo público, sino que lo público tiene que escuchar y facilitar esos espacios, aunque sea difícil. Creo que no nos podemos despegar de ello porque, no sé, al menos yo veo las alternativas y, ¿no?, cuando me mencionabais a Milei, ¿no?, que es como destrozar lo público, creo que es complejo, y entonces me pasa también como cuando habláis de juventud, ¿no?, de los jóvenes que no están, que también generalizarlo, ¿no?, cuando por suerte a nosotros ha llegado como una remesa joven, porque es verdad que también está muy envejecida, y cuando hablamos de posicionamientos políticos, pues ves que claramente están muy lejos y que la extrema derecha está calando mucho en el sector más joven, y que hay un problema de los lenguajes. En Cultura y Ciudadanía nos pasaba mucho con las nuevas incorporaciones. Ahora en el Foro Cultura y Ruralidades, que hicimos una convocatoria precisamente de proyectos impulsados por agentes de menos de 35 años, y veíamos que los lenguajes no eran lo mismo, que nos costaba mucho entendernos, porque igual hay esa brecha, esa falta de referencia que creo que la administración ha pasado. Ha habido una brecha generacional por la falta de relevo, y también por cómo ha cambiado todo el sistema no social, que nos está costando mucho entendernos entre diferentes generaciones, que no hay tantos años de diferencia. Entonces, bueno, yo o sea, esa desidia que podemos caer todos por aportar algo, no sé si de luz, pero sí de activismo al menos, que no nos podemos, o yo creo que no nos podemos despegar de lo público, esa idea de que lo público se puede mover y hay que buscar la brecha para que eso cambie. Hola, a ver, a mí me interpela todo lo que decís. Yo vengo de las artes vivas y pasé a la gestión cultural y soy jurista, soy en Derecho, me he especializado en Derechos Culturales. O sea, llevo 30 años, bueno, mi empresa, mi nombre es La Ilusa, entonces sigo y pertenezco también a REAC, a los espacios de cultura comunitaria, que conocéis bien porque teníamos la sede en Arenera. Pero lo que a mí me pregunta, o sea, una cosa práctica que se puede decir aquí, es decir, estamos de celebración, pero también estamos de despedida de un proyecto, ¿no? Entonces os pregunto a vosotras, las instituciones, UNIA, Caraso, Ministerios, Junta de Andalucía, ¿de verdad vais a dejar que el Banco de Proyectos Colaborativos termine? O sea, ¿de verdad es imposible que esto no siga estando aquí? Es mi pregunta final, porque digo,
Pues la verdad no lo entiendo. Estamos hablando de tender puentes, estamos hablando de colaborar, estamos hablando de que ¿dónde está el compromiso? Os pregunto. A ti también, pero te coge más lejos. A ti también. A ver, yo, porque tengo el micro en la mano, a ver, es evidente que aquí la primera institución que apoyaba no está. Respecto al resto, yo, de momento, no está digamos, en mi hoja de ruta, que es la hoja de ruta que he adquirido cuando he llegado, y necesitaré un tiempo para poder meter baza y decidir e interpelar más hacia arriba cuáles son las maneras que a mí me gustaría que se tuvieran y las cosas que se querrían apoyar, o como decía Santi, cuáles son las cosas que sí y las cosas que deben ir por el mercado, porque esos dos modelos conviven y algunos habrá que apoyarlos y otros no necesitarán ese apoyo. Eso es un proceso largo en lo que a mí me atañe, ¿no? En la Junta. Vuelvo a insistir en la precariedad no está solo fuera, está también dentro. Desde fuera parece que la institución es eso, la institución, y aquí hay un montón de gente trabajando todos a una. Al final hay muchos programas a medio gas, con poca gente, una tasa de reposición -1 o -5 o lo que sea. Si eso quiere decir que una persona se jubila y no viene, no se hace una contratación, y eso a la larga se va notando. Y luego, respecto al sector, vuelvo al otro lado. Como decía Isabel antes, no hay activismo en esta ciudad, ni en esta ciudad ni en esta comunidad. No lo hay. Y eso en otras comunidades no es así. El movimiento asociativo es mucho más poderoso y más potente. Aquí nunca se ha confiado en eso. Con excepciones, por supuesto, y con mucha gente que tira para adelante de carros que a lo mejor no le correspondería, pero en general no hay ese poder que en otros sitios sí que ejerce la ciudadanía y en este caso los colectivos culturales. Los hay en momentos, pero luego nos desinflamos de cansancio, por supuesto. Pero yo creo que hay que seguir generando, pues eso, movimientos, asociaciones, colectivos. Ya no creo ni que dependa solo de que sean una forma jurídica, sino una unión, porque luego sí que desde las instituciones se escucha cuando hay un interlocutor que representa a mucha gente. Eso es una manera de llegar y de decir, nosotros representamos. Hasta ahora sí se escuchaba y se respondía. Sí, yo creo que es así. ¿A dónde vamos? O sea, a mí mismamente me resulta... para mí es un objetivo prioritario reunirme con las asociaciones de artes escénicas, de música, de circo, de danza, lo que sea, antes que ir recibiendo uno a uno con sus intereses particulares. Yo quiero saber si representan a un colectivo. O sea que funcionar como colectivo es muy importante también, y luego que las reivindicaciones sean concretas. Yo entiendo que hay que tender a un mundo mejor en general, pero cuando vas a una institución, al final la institución lo que tiene es unos recursos concretos y unos procedimientos concretos. Si tú eres concreto también con tu petición o con tu reivindicación o con tu queja, es más fácil también encontrar el camino. Zoe, ¿te parece si vamos cerrando? Sí. ¿Quieres cerrar tú y luego va a tomar la palabra Isabel un momento? Sí, nada, simplemente brevemente, en cuanto al encargo muy ambicioso de llegar a un decálogo de lo que retomo, creo que sí se sabe, que es el elefante blanco, también lo habéis dicho por ahí. Creo que sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y lo que nos toca a cada uno, vamos a ello. Me gusta mucho, lo que más me gustó, bueno, lo que más como me gustó en ese momento, me venía bien, era la idea del enjambre, que creo que anda por ahí, ¿no? Pero con sus variantes, o sea, está muy bien en lo pequeño, pero yo como mujer también me resisto a quedarme en lo doméstico y me gustaría, tengo una necesidad de afectar las grandes estructuras y de verdad generar políticas ambiciosas en grandes territorios, con grandes recursos, con grandes proyectos,
porque es un esfuerzo muy grande el que se pide a los proyectos estos colaborativos, comunitarios, a las máquinas a los procesos de trabajar como, con la mentalidad de la abundancia en medio de una auténtica escasez. Es un esfuerzo muy grande, es una tensión que yo vivo, las veo y reconozco por la parte que me toca, desde el privilegio que ya tengo, desde mi generación y desde mi blanquitud y desde mi todo, a pesar de ser mujer. Y creo que esa tensión es muy dura. Entonces, me gusta mucho, de hecho, personalmente, desde las instituciones en las que yo he trabajado, siempre hemos optado por la distribución, por la desaparición, por la no jerarquía frente a otras instituciones hermanas que se lanzaron a la conquista del poder, ¿no? Y nosotras no lo hemos hecho así, y desde una conciencia, no desde una... no fue azaroso. Pero llegados a este punto, creo que ya ha habido muchos pilotos, muchos experimentos, la cara solo está diciendo, venga, vamos a convertir esto, vamos a sostenerlo, vamos a adoptarlo, o sea, a otros niveles, desde los diferentes lugares que ocupamos, que no son tampoco tan modestos, a lo mejor, ¿no? Nos lo está diciendo la gente joven, venga, ya no os quejéis y poneros a ello, ¿no? Y entonces me quedo con eso, con el enjambre, pero también con la resistencia, ¿no? Y el asumir la responsabilidad desde las instituciones y no abandonarlas. Y le doy paso a Isabel porque creo que va a contestar a la maravillosa pregunta que has hecho. Y no estaba preparado. Parecía, ¿eh? Sí, voy a anunciar que estoy embarazada de 2 instituciones. Se lo he dicho antes a Violeta. No, bueno, la buena nueva, entre comillas, ¿vale? Es que después de este trabajo que ha sido tan interesante y que queríamos quedarnos con esas maneras de hacer, como decía antes Joaquín, que son tan importantes, que yo creo que parte del éxito de la convocatoria del Banco de Proyectos Colaborativos, más allá de los proyectos que se han apoyado y los contenidos, ha sido la manera de hacerlo, ese acompañamiento, esa mediación que hemos puesto en valor gracias al esfuerzo de la Fundación Caraso, que está como detrás siempre sosteniendo. Entonces, pues vamos a promover una nueva convocatoria desde la universidad con la Fundación Caraso para aprovechar esos recursos que ya existían y ese know-how del equipo de Tequeando y del departamento con el tema de la mediación. Y vamos a sacar una nueva convocatoria que va a estar basada en una colaboración entre artistas y científicos, ¿vale? Queremos un poco intentar unir esos dos mundos. La idea es que durante el último cuatrimestre del año preparemos unas actividades de mediación para poder, digamos, profundizar en todas estas metodologías que están recogidas en el libro y que son fruto de esos proyectos, y para acercar un poco también esos dos mundos, y para que el año que viene, a principios de enero, pues podamos lanzar una nueva convocatoria. Y bueno, es verdad que estamos ahora mismo en una institución mucho más pequeña, que también nos había dado mucho pudor y nos hemos comido mucho la cabeza, todo el equipo de bancos de proyectos, de si era lícito, entre comillas, traernos ese proyecto a la universidad, porque era un proyecto que había nacido para, pues, desde lo grande, o sea, queríamos intoxicar una institución como el Ayuntamiento de Sevilla para transformarla desde dentro, y no sabíamos si era lícito o no. Pues ahora de repente traernos ese proyecto a la UNIA, pero bueno, entendemos, como dice Zoe, que no es que te lo hayas llevado, sino que te lo han quitado, o sea, te lo han echado de alguna manera. Entonces, bueno, nos vamos a dejar de prejuicio y nos lo vamos a traer aquí a la UNIA para ver si sembrando, digamos, recogiendo esas pequeñas semillas, pues de momento va a estar, digamos, el proyecto más protegido, porque a priori esta institución parece que puede acogerlo, que puede ser amable en el desarrollo, y esperemos que sea, pues, menos agresiva en las maneras de tratar a los artistas. Y como, bueno, pues la Fundación Caraso quiere seguir apostando por este proyecto, pues de momento vamos a hermanarnos la Caraso y nosotros y el equipo de Tequeando del departamento para sacar una nueva convocatoria. Así que, bueno, se va a abrir en el 2025 y vamos a sacarla este año, pero es verdad que nos estamos encontrando, los ritmos van más lentos de lo que pensábamos. Entonces, el dinero que teníamos previsto para este año lo vamos a dedicar a actividades de mediación fundamentalmente y a poner un poco en pie
pues la web, la convocatoria y que nos sirvan también esas prácticas de mediación para construir la convocatoria, que era una de las cosas que teníamos claro que teníamos que revisar. Y bueno, vamos a intentar trasladar todas esas metodologías o todas esas tensiones, las fricciones, todas estas maneras de hacer que hemos aprendido del banco de proyectos, pues vamos a intentar trasladarlas a esta nueva convocatoria. Y la idea es que salga. Hemos estado ya en reuniones con los CSIC, con la coordinación de los CSIC aquí en Sevilla, que agrupan a 10 centros de investigación, están interesados y bueno, estamos estudiando varias líneas, con residencias entre artistas y científicos. En fin, yo creo que puede ser un campo interesante, sobre todo porque es verdad que hay muchas urgencias sociales que tienen que ver con campo científico y creemos que la combinación, digamos, de estas dos inteligencias pues puede dar una serie de soluciones que sea realmente una cultura, bueno, pues que sea útil y que defienda un poco lo comunitario y lo social, aunando, digamos, esos dos mundos que aparentemente están muy alejados, pero que es verdad que tienen una manera de pensar muy parecida. De hecho, si tuviéramos ahora mismo que hacer una reclamación, pues ojalá sacaran una ley de cultura parecida a la de ciencia que nos permitiera generar más laboratorios, más... Sí, ¿Cómo, perdón? Hombre, claro que podemos dar becas de investigación. Es que la fórmula todavía no la tenemos muy estudiada. Sí, no. La idea... Claro. La idea es... Claro, por eso. Claro, tenemos que aprovecharlo, ¿vale? Entonces, la idea es que era una idea también que subyacía a muchas de las políticas que teníamos pensadas en el ayuntamiento, en la fábrica de artillería, que era dar becas de investigación. Bueno, pues vamos a aprovechar que estamos en un entorno universitario, que además quiere hacer una apuesta, que también es una rara avis esta universidad, por intentar, digamos, aunar un I+D en cultura, o sea, temas de creación y de investigación, digamos, trasladados a la cultura, que no es una cosa natural, porque como sabéis, normalmente la aproximación que hacen las universidades hacia la cultura es, digamos, para exponer la cultura universitaria y es muy endogámico los procesos que se hacen y muy centrados en la exhibición, pero bueno, queremos aprovechar, digamos, esa apuesta que tiene la UNIA por la innovación y la creación, pues trasladarla también al ámbito de la cultura y que pueda traducirse en una convocatoria que esperemos que podamos... Además, también vamos a aprovechar una red que tiene la Caraso de... Bueno, te dejo la palabra, tú la cuentas. Sí, bueno, en la Fundación Caraso estamos trabajando con arte y ciencia desde hace 10 años en España y en Francia, y con nuestra convocatoria, bueno, componer saberes para imaginar y construir futuros sostenibles. Es un poco lo que decías de esta composición de saberes o combinación de inteligencias. Creemos que nos puede ayudar a imaginar futuros pues bueno, que nos asusten menos. Y como estamos muy convencidos de ello, hemos creado una red, estamos ayudando a crear, no la creamos nosotros, o sea, estamos creándola con distintos nodos en varias comunidades autónomas. Se empezó por Barcelona, con ACTE. Mañana justo presentamos en el Sonar, bueno, no se presenta la red, que se presentó el año pasado, pero sí que hay una actividad de artistas y científicos, un poco como de match, ¿cómo se dice? Como una... Sí, como una cita ciegas un poco casi, y para que se pongan a ver si quieren ponerse a trabajar juntos, que cada uno cuente un poco sus ideas, sus proyectos y trabajen juntos. Yo creo que eso también va a ser muy interesante para aprender un poco para lo que vayamos a hacer en el futuro. Y justo o sea, estamos en Barcelona, en el País Vasco, en Madrid y en Valencia, y en Andalucía todavía no habíamos empezado porque bueno, es una cosa muy reciente. Y esto yo creo que es una oportunidad fantástica. Nos apetece mucho seguir colaborando, como bien decías, con Banco de Proyectos, también muchísimo con Isabel y con la universidad a partir de ahora. Y la verdad es que estamos contentos de por empezar con esta primera convocatoria y ver a dónde nos lleva. Yo creo que nos va a llevar a cosas muy interesantes. Bueno, nos vamos con el cuerpo un poquito mejor después de esto, ¿no? Vamos a darle un aplauso aquí.